Buenas tardes. Para el Seminario de Historia Social es un gusto estar el día de hoy en esta conferencia. Antes el doctor Ernesto Bohoslavsky. Antes de iniciar quisiera transmitir un mensaje. La doctora Clara Lida, quien no puede estar el día de hoy por motivos de salud, no puede estar en la sesión del día de hoy, pero les manda muchos recuerdos y hubiera querido estar acá para la presentación de Ernesto. Pues como les decía, para nosotros es un gusto tener a Ernesto después de unos cuantos meses en que ya habíamos acordado esta conferencia, y me voy a permitir darle la palabra a María Dolores Lorenzo, nuestra coordinadora del seminario, quien va a hacer una presentación de Ernesto y luego le daremos la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, no repito, pero reitero que es un gusto que Ernesto Bohoslavsky esté con nosotros en esta primera conferencia del año. Voy a dar solamente algunos aspectos del trabajo que ha hecho Ernesto en muy poco tiempo, porque es un hombre muy joven, como saben, como se ve. El doctor Bohoslavsky ha incursionado en diversos campos de la historia social, del mundo de los trabajadores, de la historia política, de la formación del Estado. Y se ha interesado en la historia de los siglos XIX y XX en América Latina y ha explorado la porosidad de las fronteras de Argentina con Chile y Brasil. Al Cono Sur lo estudia en una original propuesta de la comparación internacional para reconstruir unidades regionales que nos han ayudado a entender las transformaciones políticas, económicas y sociales a través de historias conectadas en temas muy diversos como las cuestiones criminales y la formación de una clientelar policía de frontera, los antipopulismos y los anticomunismos, las derechas, sus ideas y sus organizaciones. Ha hilado en rojo, parafaseando uno de sus libros compilados con Marisa González, las experiencias del fenómeno utópico, según muestra, no tan al margen del Estado en América Latina. Actualmente es coordinador de investigación del Instituto de Desarrollo Humano y codirector de la maestría en Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 2007 a la fecha ha sido invitado como profesor y ha participado en estancias de investigación en universidades chilenas, brasileñas, colombianas, españolas y mexicanas. Ernesto Bohoslavsky es un prolífico historiador y solo por mencionar algunas de sus obras, en 2009 publicó El complot patagónico, Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile, siglos XIX y XX. Un año antes publicó otro libro sobre la Patagonia que trató la historia reciente de esa región y sus contradicciones entre el gran despojo de la Guerra de las Malvinas y la explotación de uno de los yacimientos turísticos más generosos en los últimos 25 años en Argentina. Entre 2010 y 2011 editó Las derechas en el Cono Sur en el siglo XX, junto con Milton Godoy Orellana, publicó Construcción estatal, Orden oligárquico y respuestas sociales, Argentina y Chile, 1840-1930. Con Germán Soprano editó Un Estado con rostro humano, funcionarios e instituciones estatales en Argentina, de 1880 a la actualidad, en el cual propone algunas formas de volver a estudiar al Estado. La investigación de Ernesto Bohoslavsky no se conforma con repensar el pasado, incisivamente cuestiona el paradigma teórico. Entre otros planteamientos, ha reflexionado sobre las formas de control social, tal como lo hizo junto con María Silvia Delicia, cuando pusieron en la encrucijada del trabajo empírico las prácticas en las instituciones que debían vigilar y castigar a la sociedad en América Latina. La revisión crítica es parte del oficio de la historia que practica nuestro conferencista. De su incesante labor de reflexión dan cuenta más de 15 jornadas, talleres y simposios organizados por él en los últimos 5 años.
así como su participación en foros de discusión académica política y de su generosa actividad en la docencia, vinculada a la investigación, no solo nos habla la amplia recopilación de fuentes publicadas en libros o artículos que pone a disposición en línea, sino también su labor como promotor de intercambios escolares en programas docentes en Argentina, Colombia, México y Brasil. Por la trayectoria que ha destacado al doctor Bohuslavsky, me da mucho gusto presentarlo, y no solamente por el vínculo que se ha ido tejiendo con el Seminario de Historia Social, sino porque es un académico ocupado por los temas, los métodos y los problemas de la historia y su contribución en la sociedad. Con nuestro agradecimiento, le damos la palabra al doctor Ernesto Bohuslavsky, quien dictará una conferencia titulada Construcción de Estado, la ciudadanía y la nacionalidad entre los trabajadores de la Patagonia 1900-1920. Ernesto, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a la coordinación del Seminario de Historia Social, a María Dolores, a Mario y a Clara por la invitación. Voy a considerar que la presentación de María Dolores pertenece no al mundo de la descripción, sino a la larga tradición del barroco mexicano, ¿no? La voy a tomar como eso. La historiografía de los años 80 y 90 se destacó en Argentina por varias cosas. Yo aquí señalaré básicamente algunos de los rasgos que tuvo la renovación de la historia política. En particular, y después pasaré a señalar qué cortocircuitos esto tuvo con la práctica de la historia social. La historiografía de los años 80 y primeros 90 estuvo claramente enfocada en la cuestión de la construcción de la ciudadanía. Esto obviamente remitía a un espíritu de la época, si es que sigue existiendo, si es que sigue teniendo alguna utilidad la noción de espíritu de la época, vinculada al retorno de la democracia y a la posibilidad de una experiencia de ciudadanía sostenida en el tiempo. Esa historiografía de la ciudadanía, yo diría que tuvo al menos 4 características salientes, o al menos tuvo 4 características que a mí me interesan. La primera de ellas es que la nueva historia política tiene una dimensión confrontativa, es decir, se propone como nueva frente a la vieja historia, cosa que no ocurre necesariamente en otros espacios. Es decir, esta es una historia que repudiaba el interés exclusivo en los aspectos formales de la política, en los aspectos institucionales, y en cambio la llamada o la autodenominada nueva historia política se concentraba en las prácticas políticas, en los ámbitos de sociabilidad, en la formación de identidades, ¿sí? Preocupaban más los clubes políticos que los discursos parlamentarios, para decirlo mal y pronto. El segundo rasgo que a mí me parece relevante es que la expansión de la nueva historia política se enmarcaba, y además lo hacía de una manera explícita, en un nivel latinoamericano. Es decir, era una agenda que, como puso buena parte de su énfasis en saber cómo se reconstruyó el orden político después de las independencias, asumía como deseable, como interesante, como productivo, la constatación de cómo habían sido los distintos procesos postcoloniales de construcción de la ciudadanía. Entonces, el estudio de los procesos de constitución de sociabilidades modernas, de ámbitos más o menos nacionales para la política, es lo que le da el tono a esta preocupación, ¿no? Pienso en trabajos como los de Anino, los de Guerra, los de Palti, los de Annick Lemperrier, los de Isla Sábato.
El tercer rasgo que a mí me interesa es que esta historiografía ha ido, digamos, ha transitado en paralelo a la historia social. No ha tenido en general un diálogo, sino que ha tenido un desarrollo en paralelo. Es decir, han sido desarrollos más cercanos que combinados. De alguna manera, lo que se produce en los 80 y 90 es una suerte de división social del trabajo historiográfico. A quienes estudian los clubes políticos, quienes estudian las maquinarias electorales, quienes estudian la prensa partidaria, no se preocupan por la identidad de los trabajadores, no se preocupan por la actividad sindical, no se preocupan por el peso del género en la vida laboral, en la vida sindical, y no se preocupan por la constitución de instituciones como manicomios o como cárceles. Está claro que uno puede encontrar excepciones, pienso en un libro como el de Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, donde creo que sí hay una síntesis muy productiva entre acercamientos de historia social y los de historia política. Pienso en los trabajos de historiadoras argentinas que con perspectiva de género están entrando muy fructíferamente al problema de la ciudadanía, pero en general me da la impresión de que el diálogo ha sido escaso. El cuarto rasgo sobre el cual yo llamo la atención es que en general la nueva historia política ha estado más enfocada en aquellos ámbitos regionales más modernos, por así decirlo, más centrales. Aquellos ámbitos en los cuales el proyecto de la modernidad política parece haber sido más tempranamente adoptado. Esa concentración de intereses en estos ámbitos regionales más modernos condujo a nacionalizar de alguna manera conclusiones con una base empírica que no era nacional, sino que era regional. Es decir, a caracterizar a Argentina a partir de lo que eran rasgos propios de la región bonaerense y de lo que se llamaba la Pampa Gringa. En segundo lugar, me parece que la otra tendencia que se deriva de esta preocupación por los ámbitos regionales más modernos es no haber percibido con la justicia que reclamaba el peso de ciertos factores de naturaleza transnacional, ¿no? Especialmente en las zonas de frontera del país. Me parece que se perdió de vista cuál es el impacto que tuvo la alta circulación de personas, de bienes, de ideas alejados de la capital. Yo no tengo intención de polemizar con este estado de cosas de la historiografía, ni intención, ni capacidad, ni tiempo. Lo que voy a tratar de hacer es, a partir del estudio de casos de una región periférica, a partir de mostrar conflictos sociales, políticos, sindicales en la provincia, en la región de Santa Cruz, en Argentina, y en Magallanes, en el sur chileno, lo que intentaré mostrar es una vía complementaria a este curso que ha tomado la historiografía. Esta vía, que es más complementaria que alternativa, como digo, va en el sentido de combinar algunas de las metodologías de la historia social con algunas de las herramientas de la nueva historia política. O, para decirlo de manera más rápida, las herramientas de quienes estudian huelgas y las herramientas de quienes estudian elecciones. El tema en concreto que yo presentaré son una serie de conflictos que se suceden en las primeras 2 décadas del siglo XX en el confín sur. Creo que traje un mapa aquí. No elaboré un PowerPoint porque en general no me parece de buena educación hacerlo. La región de la cual yo hablaré es aquella que está aquí a la derecha, es el extremo sur de Chile y de Argentina. Es una región en la cual el límite político
solo existen los mapas, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción a la circulación de personas, de ganado, de prensa. De hecho, vamos a encontrar similares estructuras sociales, económicas, sindicales, empresariales, a ambos lados de la frontera. Los trabajadores desarrollan a lo largo de estos años similares estrategias, lo propio hacen los capitalistas. Entonces, esta similitud de rasgos es lo que permite que interpretemos a este punto del continente como una región, entendiéndola a una región como limitada por la posesión de una serie de rasgos socioeconómicos particulares y con independencia de las delimitaciones políticas vigentes. Lo que a mí me parece es que en esta región se desarrolla en las primeras 2 décadas del siglo XX un incipiente proceso de institucionalización del conflicto social, que en la institucionalización del conflicto social participan de manera entusiasta los trabajadores, aún aquellos que se manifiestan como más cercanos a una tradición anarquista, y que ese proceso acaba de manera brutal en 1920 a causa de una ola represiva desatada en los 2 lados de la frontera. Intentaré entonces mostrar que ese tratamiento institucional del conflicto entre capital y trabajo fue tolerado, al menos, y a veces alentado por las fuerzas sindicales durante la Primera Guerra y durante la primera posguerra, y que esto nos ayuda a, no sé si a probar, pero al menos a entender, a arrimar la idea de que muchos trabajadores, al menos los alfabetizados, que están lejos de ser la mayoría, pero al menos los trabajadores alfabetizados conocían el lenguaje de la ciudadanía y a su vez estaban dispuestos a usar el lenguaje de la ciudadanía si entendían que eso les resultaba conveniente. Es decir, entiendo yo que los trabajadores tenían con respecto a las herramientas políticas que brinda el lenguaje de la ciudadanía una relación que no era de exterioridad, sino que era de apropiación. ¿Cuál es la década o qué significa la década de 1910 en Argentina y en Chile? En ambos casos lo que se vive es un proceso más general de modificaciones en el régimen político en los 2 países y de alteración de las relaciones entre sindicatos y patronal y entre sindicatos y Estado. En el caso de Argentina lo que tenemos es un régimen político que ha avanzado en un proceso de reforma electoral que consagra el voto universal masculino de carácter secreto y obligatorio, con lo cual se multiplica el padrón electoral y se democratiza, si es que las feministas permiten decir que se democratiza un régimen en el cual no votan las mujeres, se democratiza en un nivel que resulta muy impactante. Como resultado de esta reforma electoral, en 1916 es electo el primer gobierno democrático, quizás se puede decir, del Partido Radical. El presidente Irigoyen asume entonces la presidencia en 1916 y hasta 1922. Su triunfo está claro que expresa una nueva correlación de fuerzas sociales y de fuerzas políticas. En esa nueva correlación está indicando un creciente peso de los sectores medios, sobre todo sectores medios urbanos, y del movimiento obrero organizado, sobre todo el movimiento obrero urbano, de los ferroviarios y demás. El gobierno de Irigoyen va a mostrar una serie de diferencias con respecto a lo que había sido el procedimiento más habitual del régimen oligárquico sobre la cuestión social. No compartían la impresión más general que hay en el régimen conservador, que es que la cuestión social es en buena medida una cuestión policial, o que puede resolverse a través de una cuestión policial. Sobre las formas de tratamiento de la cuestión social
bajo el régimen oligárquico se ha escrito mucho, está lejos de ser real la imagen simplificadora que yo estoy brindando, pero en todo caso lo que parece más evidente en términos de cambio es que el poder ejecutivo ya no responde automáticamente a los intereses de la clase dominante. El gobierno no respalda automáticamente a la patronal en caso de conflictos. Por el contrario, el nuevo gobierno radical establece la voluntad de fijar negociaciones entre patronal y sindicato, negociaciones que no tienen un resultado a priori definible. De hecho, en muchos conflictos intervino personalmente el presidente y laudó con convenios que favorecían mucho más a los trabajadores que a la patronal. El gobierno establece especialmente diálogos con los sindicatos reformistas, con el llamado sindicalismo, porque los dos comparten un objetivo, que es desplazar a los socialistas. Los sindicalistas no quieren en el campo gremial competencia y los radicales no quieren en el campo electoral la competencia que proviene de los socialistas. Está claro que esta voluntad de establecer negociaciones o de laudar en conflictos sindicales asustó a varios grupos empresariales que comenzaron a ver en Irigoyen a una especie de Kerensky criollo. En el caso de Chile, el presidente hacia 1920 es Juan Luis Sanfuentes, que parece ser más bien el último presidente de un ciclo, así como Irigoyen es el primero de otro ciclo, ¿no? Sanfuentes es probablemente el último presidente del régimen oligárquico chileno, fue el último que terminó su presidencia, es el último presidente que completó su mandato bajo el régimen establecido en 1891. Era un régimen mucho más excluyente que el argentino, pero también mucho más estable. Es un régimen que gestiona los intereses oligárquicos presentes, los intereses de las compañías mineras asentadas en el norte, y que manifiesta, en general, poco interés en ampliar las esferas de intervención estatal. El año 1920 es especial en Chile porque es un año de renovación presidencial y el candidato de la oposición, de la Alianza Liberal, es Arturo Alessandri, un candidato liberal, que realiza una serie de intervenciones en política que se consideran obreristas, ¿no? Sus llamados a la dignificación de lo que él denomina la chusma querida, generan también cierto temor, cierta aprensión entre los hombres del Partido Conservador y de la Iglesia, que temen que un posible triunfo de Alessandri conduzca a alguna sovietización también. Ahora, si miramos la historia del movimiento obrero en ambos países, lo que encontramos es que hacia 1920 comienzan a transitar también caminos diferenciados. Mientras que en Argentina lo que vemos es un retroceso del anarquismo a partir de entonces y una creciente ampliación de las posiciones vinculadas al sindicalismo más reformista y dispuesto a dialogar con el Estado. Hallamos también alguna penetración pequeña del comunismo en algunos gremios en concreto, pero nada comparable al miedo anticomunista. En el caso de Chile encontramos un proceso de radicalización del movimiento obrero, un abandono del reformismo como horizonte ideológico y un rechazo de las perspectivas de colaboración con el orden político. Si miramos más en detalle lo que ocurre en el sur de ambos países, vale la pena señalar algunos de los rasgos que tuvo la expansión del capitalismo rural en la región. Desde 1870, 1880, esta región de la Patagonia es poblada
a través de una ocupación del espacio centrada en la instalación de ovinos. Para ocupar esas tierras se procedió a medios muy brutales para el despoblamiento, para el etnocidio de las diversas sociedades indígenas allí asentadas. Son formas de ocupación de tierra que son bastante comparables a las que se pueden encontrar en los mismos años en África. Como resultado de ese proceso de expansión, lo que encontramos, tanto en el sur de Chile como en el sur de Argentina, es la constitución de una economía latifundista. Esa economía latifundista, productora de ovejas esencialmente, es muy autónoma respecto a Buenos Aires o respecto a Santiago. De hecho, muchos autores han señalado que esta es una región en la cual la frontera política no tiene mayor relevancia. De hecho, las inversiones pasan de un lado a otro, el ganado pasa de un lado a otro, los trabajadores pasan de un lado a otro. Pensemos que el paso por el Estrecho de Magallanes es el único medio de ir del Atlántico al Pacífico y viceversa, hasta que en 1913 se habilita el Canal de Panamá. Por lo tanto, es una región de muchísimo movimiento portuario, de muchísimo movimiento de comercio exterior. En esta región, sobre todo en Punta Arenas, del lado chileno, se instalan muchos bancos, muchas casas comerciales que tienen una ramificación que es mundial. Son casas que tienen filiales en Amberes, en Londres, en París. En Punta Arenas, que era denominada por entonces la Montevideo del Sur, encontramos muchas casas comerciales, representantes de negocios, alguna pequeña burocracia y una serie de redes comerciales que se extendían por todo el planeta. Es una sociedad de recién llegados, ¿sí? La población originaria ha sido exterminada en muy buena medida. Es una sociedad compuesta por personas provenientes de muy diversos orígenes nacionales. En la cúpula de esa sociedad están los grandes propietarios de estancias, de comercios, de navíos, de redes de transporte, ingleses, franceses, españoles, al punto de que en 1907 se señala que la libra esterlina es la moneda de uso corriente en la región. Esta serie de los empresarios más poderosos además tienen la costumbre, que entiendo yo que es casi universal, de casarse entre sí, lo cual refuerza los niveles de autoconciencia de clase, si es que todavía podemos decir eso. Hay una unión de negocios y de matrimonios evidentes entre las familias Brown, Menéndez, Betty, Nogueira. Estos sectores controlan el poder económico y el poder político de la región hasta la Primera Guerra Mundial. De esto no hay duda. Son los mismos que están encargados de la gerencia de las casas comerciales, son los que designan el comisario, son los que tienen lobistas en las cámaras parlamentarias en Santiago y en Buenos Aires. Digamos, hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial, estos grandes empresarios manejan las condiciones de trabajo en los frigoríficos, en las estancias, gracias a que el Estado no tiene ni capacidad ni voluntad para reglamentar las relaciones laborales. Hay un caso, el de Edelmiro Correa Falcón, que es gobernador de Santa Cruz y simultáneamente gerente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, ¿no? Rudolf Stubenrauch es simultáneamente cónsul alemán, latifundista y el alcalde de Punta Arenas durante años. ¿Qué hay del otro lado del mostrador? ¿Qué hay entre los trabajadores? Bueno, allí también tenemos muchos orígenes nacionales. La mayor parte de los trabajadores provienen de Chile, especialmente de la isla de Chiloé, que es esta isla. Los llamamos chilotes. Pero hay muchísimos provenientes de los Balcanes, que luego van a ser yugoslavos,
Hay muchísimos españoles provincias del norte argentino que son atraídos por la desaparición de la población originaria y la posibilidad de trabajar ya sea en ámbitos urbanos, como Río Gallegos o Punta Arenas, o sobre todo en las estancias. Se calcula que en 1920 un 30% de la población era extranjera en Magallanes, es decir, del lado chileno, y un 60% en Santa Cruz. Entonces, la comunidad de trabajadores era esencialmente multinacional, ¿no? Y sus bases de su mundo cotidiano, su mundo transnacional, su mundo de vida era un mundo transnacional, ¿sí? Un mundo por sus orígenes y por la circulación de las fronteras transnacional. Son esencialmente trabajadores, no campesinos, a diferencia de lo que ocurría en el resto de Chile. Entonces sus demandas no pasan por el acceso a la tierra, sino por mejorar las condiciones laborales en los frigoríficos, sobre todo. El tipo de trabajo que se hacen en ámbitos rurales son de baja calificación, en general con poca estabilidad laboral, precarias condiciones de vida y de trabajo. La enorme distancia social y política que hay entre trabajadores y empresarios estimuló a que en buena medida, como dice un historiador chileno, Alberto Arambur, estimuló a que estos trabajadores se imaginaran como una clase opuesta a los capitalistas, ¿sí? Con intereses específicos y claramente enfrentados a los que poseían los empresarios. Es decir, la interpretación es que son mucho más una clase aquí que en otro lugar, que hay menos vasos comunicantes con el Estado y con otros sectores sociales. El último dato que yo quisiera dar sobre esta región es que estas no son provincias, son territorios nacionales. Esto significa que quienes allí habitan no tienen derechos políticos. Creo que en Colombia también existía la figura de estos territorios nacionales. Es decir, no pueden elegir ni a la autoridad provincial, ni a la autoridad local, ni pueden enviar parlamentarios a la capital. Es decir, son formas de ciudadanía incompleta. No es que no hay política formal, no hay instituciones políticas, pero sí hay locales del Partido Radical, por ejemplo. ¿Qué hay para decir de la historia de estos trabajadores? De alguna manera, como también señaló Alberto Arambur, los trabajadores patagónicos de este punto de la Patagonia quemaron etapas. No tuvieron tiempo de desarrollar una fase mutualista y posteriormente una fase más radicalizada. Prácticamente hicieron todo a la vez. En 1893 surgen las primeras organizaciones mutuales de base étnica, pero 3 años después ya se crea una sociedad obrera. Y en 1897 se conmemora el 1 de mayo más austral del mundo, ¿no? En 1900 ya se empieza a publicar un periódico de tono anarquista que se llama 1 de mayo y aparecen las primeras experiencias de boicot. El punto más importante probablemente es 1911, cuando se crea la Federación Obrera de Magallanes, primero por los carniceros de los frigoríficos, pero posteriormente se van a ir sumando los trabajadores rurales, los que trabajan en el puerto, los trabajadores de comercio. Se constituye en una poderosísima organización sindical, la FOM. Esto se expresa en los fondos de resistencia, es decir, los fondos que acumulan para sostenerse durante las huelgas, la constitución de cooperativas. Tienen un sistema de cuotas, lo cual parece alejarse algo del modelo anarquista tradicional, donde esto en general estaba desechado, ¿no? Lo que me llamó la atención al leer los documentos de la FOM es una fuerte referencia a la pertenencia ciudadana.
¿no? Un marcado civismo en muchas de las declaraciones, rechazo explícito a las acciones violentas, salvo las que correspondieran a autodefensa. En 1912 la FOM agrupa a cerca de 1.500 trabajadores en una región que por entonces tenía 20.000 habitantes. En 1913 se crea la Federación Obrera en Río Gallegos, del lado argentino. Es interesante que la Federación de Río Gallegos se consideraba hermana de la de Magallanes, al punto de que la afiliación en una federación automáticamente implicaba la federación en la otra. Se asumía que de esta manera podrían defender mejor sus intereses frente a grupos dominantes también extendidos a ambos lados de la frontera. Hacia 1915 el crecimiento de la FOM parece indetenible, ya hay cerca de 6.000 afiliados, en una región donde, de nuevo digo, había 20.000 habitantes. En 1917 la FOM organiza un paro general contra el uso de castigos corporales a los trabajadores. Un año después los niveles de conflictividad van a ser todavía más importantes, pero sobre todo en 1920 cuando tienen a 9.000 asociados. Es decir, la mitad de la población está afiliada a la Federación Sindical. Es el sindicato más fuerte de los que hay en el Pacífico Sur. En la FOM inicialmente predominan los socialistas, pero hacia 1917 está claro que los anarquistas han tomado la posta, ¿no? La aspiración final de la FOM, dice, y cito, es la desaparición del régimen del salario, de la propiedad privada y su reemplazo por un sistema cooperativo socialista. En términos operativos, a lo que apunta es a la mejora de las condiciones de trabajo dentro de las estancias. Reducción de las jornadas laborales, condiciones habitacionales, atraso salarial, etc. Ahora, lo que me resulta interesante de la actividad de la FOM es lo que podríamos llamar la política cultural, ¿no? Algunas cosas van en la línea más esperable del anarquismo. Tiene un cine-teatro llamado Regeneración, eso era esperable. Tiene una escuela nocturna, tiene también campañas contra el consumo de alcohol, todo eso pertenece al mundo del anarquismo. Pero también tiene otra serie de prácticas que van más allá. Por ejemplo, constituye sus propios almacenes para venta de productos de primera necesidad. Obliga a que los almacenes, a que las distintas tiendas exhiban los precios de los productos. Controla las balanzas en las cuales se venden los bienes de primera necesidad. Consigue un convenio laboral por el cual sus afiliados pueden eximirse de la tarea de descargar alcohol en el puerto. Consigue que la autoridad local grave con impuestos el ingreso de alcohol a Punta Arenas y que ese nuevo impuesto se destine a reducir el precio de los alimentos que se venden en la región. Es decir, con toda esta serie de actividades, de formas de presión, de paros, mejoraron notablemente las condiciones de los trabajadores rurales y con ellos se redujeron los niveles de ganancia de los sectores dominantes. Me resulta especialmente llamativo de la retórica de la FOM la fuerza de las posiciones reformistas. En muchos casos vemos que están apoyados por sectores medios, por algunos partidos políticos, pero llama la atención el mantenimiento de la apuesta por la regulación de los conflictos laborales, más allá de las declaraciones altisonantes sobre el fin de la sociedad asalariada. La FOM pidió en 1913, 15, 1919 legislación laboral y la constitución de una Cámara de Trabajo. Incluso aparecen reclamos que son inusuales para el universo anarquista. Por ejemplo, piden el respeto a las garantías legales, ¿no? Piden que se redefinan las relaciones entre el poder civil y la policía. Reclama que sean juzgados los policías, que es juicio político a determinados jueces, reclaman la visita de un ministro para que conozca la situación.
En algún caso dice que la actividad de determinado juez junto con la policía, cito, ponen en peligro manifiesto a las garantías que conceden nuestras sabias leyes a los ciudadanos honrados y respetables. En otras ocasiones, el discurso es más abiertamente anarquista, dicen que no se puede obtener nada de la justicia burguesa y que Estado, capitalistas e Iglesia no son más que la misma bestia, ¿no? En 1922 dicen: no esperemos mejorar nuestra situación con leyes coercitivas ni con las obras del festín que nos da el explotador. La situación de tensión social se hace más fuerte después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Canal de Panamá ya funciona a la perfección y se ha reducido notablemente el tráfico marítimo, pero también porque han caído las tasas de ganancia de los empresarios. En el caso de Río Gallegos, vemos que la Federación Obrera Local establece un acuerdo con figuras que provienen del radicalismo. De ellos, el más importante es un juez enviado por el Poder Ejecutivo, que es el juez Ismael Viñas, padre de dos famosos escritores argentinos. El juez Viñas establece una especie de acuerdo tácito con los trabajadores, porque los dos tienen un enemigo en común, que es este gobernador Correa Falcón, la Sociedad Rural de Río Gallegos. La Sociedad Rural de Río Gallegos está claro que no desea la ampliación de la actividad sindical, pero tampoco le cae muy bien la intervención del juez Viñas ni de los enviados del gobierno radical, porque lo que han hecho es empezar a revisar la cesión de tierras fiscales. Por lo tanto, la amenaza real es la revisión de cómo se han entregado tierras públicas, mucho más que la actividad sindical. Muchos de los reclamos de la Federación Rural de Río Gallegos yo entiendo que fueron redactados o su redacción fue sugerida por el propio juez Viñas, porque los reclamos aparecen muy de tono ciudadano más que de tono clasista. Está claro que si bien no tenían derecho a votar, la existencia de locales del Partido Radical contribuyó a afianzar esta dimensión cívica e integradora de la participación gremial. El conflicto más conocido de la época es uno que se dio en llamar la Patagonia Trágica por entonces y varias décadas después la Patagonia Rebelde. Es una huelga de los trabajadores rurales, que en realidad son dos huelgas, una es en el verano del 20 al 21 y otra del 21 al 22. Son huelgas reprimidas por tropas del ejército enviadas desde Buenos Aires. Ahora, me llama la atención el tono moderado que hay en los reclamos de los trabajadores. En enero del 21 señalaban: seguimos creyendo que nuestra causa es justa, que solo un malentendido de nuestros derechos y de los patronales se ha interpuesto cegando el camino del arreglo, motivando la tirantez que aún subsiste. ¿Sí? Dice expresamente que hay derechos patronales, ¿no? Y que en todo caso, si subsisten los conflictos, es solo porque hay un malentendido. No es porque es imposible la conciliación de clases, ¿no? Bueno, esta es una foto de algunos de los detenidos. Yo quería mostrar dos fuentes. Este es el pliego de condiciones de los huelguistas. Este es el primer conjunto de reclamos. Como vemos, son bastante modestos y yo creo que ninguno de ellos puede ser considerado abiertamente de sentido político. No, son velas, botiquín es donde se guardan los remedios, ¿sí? ¿Qué pueden comer o qué les tienen que ofrecer de comida? No, que las instrucciones del botiquín tienen que estar en castellano, ¿no? O sea, el carácter tan básico de los reclamos está dando cuenta
precisamente de cómo eran las condiciones laborales. ¿Sí? Está dando cuenta de lo desequilibrado de las relaciones de poder al interior de las estancias. Ahora, el otro punto la otra fuente me parece todavía más llamativa. Es el volante que saca la Federación Obrera al momento de la llegada del ejército. Dice, la llegada de las fuerzas del ejército y de la Armada Nacional nos devuelve la tranquilidad y las garantías que los atropellos de la policía nos habían quitado. Hoy estamos seguros de que nuestros derechos de ciudadanos han de ser respetados con la presencia de estas fuerzas y por consiguiente hemos de mantener el paro decretado con más energía que hasta la fecha. La presencia de los elementos militares que hacen un culto del honor y de la verdad será el mejor contralor de la conciencia y educación de los obreros de Río Gallegos y del respeto que siempre han guardado la Constitución y las leyes. Esto parece un sindicato amarillo, ¿no? No parece de ninguna manera un sindicato orientado por anarquistas. Pensemos que dicen esto en las vísperas de una campaña que terminó con un número de cerca de 700 muertos. Algunas versiones lo llevan a 2000. 700 me parece un número más probable. 700 muertos en 2 semanas. En una provincia en la cual vivían unos cuantos miles. Se calcula que esta campaña asesinó a cerca de 1,5% de la población del territorio. No hay muchos casos históricos de represiones a conflictos sindicales que acaben con 1,5% de la población. Las tropas fueron bien recibidas por los huelguistas, que las consideraban una garantía de que se respetarían sus derechos ciudadanos vulnerados por la policía, o derechos ciudadanos vulnerados por la patronal. En todos los casos, los comunicados se dirigen al Supremo Gobierno de la Nación. Textual. Despotrican contra el exgobernador Correa Falcón, de quien dicen, manchó el sagrado nombre de la patria. Si para un anarquista es sagrado el nombre de la patria, no sé qué significa anarquismo entonces. Para terminar entonces, ¿no? Volviendo a las cuestiones que nos puede dejar esta revisión apurada de algunos de los conflictos sociales de la época. La represión posterior de julio de 1920 en Magallanes y del verano del 21-22 en Santa Cruz, terminan con un triunfo abierto de los grandes empresarios, un triunfo explícito en términos sociales. Pensemos que desaparecen las organizaciones gremiales, desaparece la prensa sindical y desaparece la prensa moderada. Se establecen listas negras, detenciones, deportaciones. Cuando termina la campaña militar se vuelve a firmar un nuevo acuerdo salarial por el cual se abonan salarios un 50% más bajos que el año anterior. No se reorganizó en Santa Cruz alguna entidad gremial sino hasta 10 años después. No se volvieron a firmar convenios laborales sino hasta tiempos peronistas, en los años 40. Esto como para que veamos cómo queda distribuido el poder social después del episodio. Este triunfo fue posible gracias a una correlación de fuerzas que aisló a las organizaciones sindicales de otros actores, ¿no? De los socios radicales o de los socios del Partido Demócrata en Chile. Este triunfo entonces acaba con un proceso que hasta entonces se había llevado a cabo, por el cual las organizaciones sindicales habían participado de manera intermitente, de manera selectiva también, en la institucionalidad
que proponía el régimen político nacional. La Federación Obrera de Magallanes exigió la constitución de una Cámara del Trabajo y cuando se constituyó participó de esa Cámara del Trabajo local, a pesar de que el liderazgo sindical era anarquista. Los reclamos de la depuración de los cuerpos policiales, de funcionamiento imparcial de la justicia o de abaratamiento de los productos de primera necesidad, evidencian el deseo de servirse de una institucionalidad, que está claro que es oligárquica, que está claro que es restrictiva, pero de servirse de esa institucionalidad y ponerla a su favor. Es evidente también que la FOM tuvo prácticas políticas que iban más allá del estricto interés de la clase trabajadora, que iban más allá de la ideología cerradamente anarquista. De hecho, la revisión de la prensa lo que muestra es que a veces hablaba como la voz de la clase obrera, a veces hablaba como la voz del pueblo y a veces como la voz de la ciudadanía. En este sentido, el discurso gremial osciló entre la hostilidad abierta de clase y el reclamo republicano y de un horizonte cívico. Me parece que sería posible entonces apuntar a la idea de que la sindicalización, la movilización por conflictos laborales, los mecanismos de petición pública, colaboraron en la constitución de una esfera de acción política que creo que puede ser llamada ciudadana. Ahora, este proceso de aprendizaje social y político fue abortado violentamente por la reacción de las cámaras empresariales y del Poder Ejecutivo Nacional en Santiago y en Buenos Aires. Por último, para ya salir del caso, ¿qué se puede sacar en limpio de esto para todos aquellos a quienes no le interesa el caso Patagonia y tienen otras tesis por hacer? Yo diría, primero, la necesidad de mirar los procesos de constitución de la ciudadanía desde abajo. No solo como un proyecto creado, ejecutado y controlado por las élites. Esto está claro que no es nada innovador lo que estoy diciendo, es en buena medida lo que planteó Florencia Malón para el estudio de los sectores subalternos. Recordar esto implica entonces prestar atención al hecho de que la extensión de la ciudadanía depende de las luchas y de las capacidades que se ponen en juego, de los recursos empleados, y que es no ya deseable, sino necesario ver cómo intervienen los grupos subalternos en la definición de los contornos de lo que es posible en la construcción de los estados nacionales. Y es aquí donde me parece que es deseable alguna confluencia entre la historia social y la historia política. Si la definición legal, si la restricción normativa de lo que los ciudadanos pueden hacer viene en muy buena medida determinada por lo que se consigue en la calle, bueno, hay que estudiar entonces cómo son los procesos por los cuales se interviene en la calle y no solo los debates parlamentarios que dan forma a la normativa, ¿no? Pero hay que ver también los procesos de los sectores subalternos por los cuales se interpreta, se utiliza legislación probablemente muy restrictiva y se la fuerza en un sentido mucho más inclusivo. El segundo punto creo que es la necesidad de volver a enfocar los procesos de creación de ciudadanía, pero atendiendo a las prácticas y a las expectativas de sujetos que son social y geográficamente periféricos. Me parece relevante apreciar estos procesos históricos fuera de los ámbitos metropolitanos, de los ámbitos más modernos o modernizados, y fuera de las organizaciones políticos formales. Me parece que revisar esos ámbitos en los cuales, en términos institucionales, no hay política, contribuiría notablemente a estudiar esta suerte de nidos de la democracia, era un término que se usaba en los años 80 y 90, pero que a diferencia de los nidos de la democracia que se
suponía existían en las ciudades, son nidos de la democracia rurales y populares, y no nidos de la democracia de clase media y urbanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por esta rica presentación en relación con estos procesos de formación de ciudadanía en el sur argentino-chileno. Pasaríamos a un momento, a una fase de preguntas, si hubiera preguntas, inquietudes, observaciones para el conferencista. Francisco Zapata. Alguien que conoce algo de la historia del movimiento obrero en Chile, pero me parece un poco exagerado la noción de luchas periféricas, sobre todo vistas desde el ángulo de la historia del movimiento obrero en Chile, porque en Chile todo lo que hizo el movimiento obrero era periférico. Las luchas del salitre en el norte de Chile estaban a 2.500 kilómetros de Santiago. Aquí está un poco más lejos, pero de todas maneras, digamos, subrayar el carácter, digamos, de que porque están lejos, las luchas tienen un carácter específico, yo creo que hay que matizarlo mucho. Ese sería un primer asunto que tiene que ver con la perspectiva esta de que las luchas obreras se dan en un ámbito periférico, visto desde el ángulo chileno. Yo creo que eso no estaría muy correcto. La segunda cuestión es la diferencia en la estructura política de Argentina y de Chile en ese momento. Es decir, Argentina en la década de los 20, digamos, experimentó un proceso de crisis del gobierno, digamos, del dominio oligárquico. En Chile también. Entonces uno puede decir que hay cierto parentesco entre Irigoyen y Alessandri. Pero la política de Alessandri entre 1920 y 1924 estaba orientada en una dirección muy diferente a la que había tenido la oligarquía chilena antes del 20. O sea, fueron los presidentes oligárquicos los que hicieron la matanza de la Escuela Santa María en Iquique. Y que yo sepa, por lo menos en esos años, de 20 a 24, después del golpe de septiembre del 24 y digamos, de la lucha contra la legislación laboral que estaba impulsando Alessandri, ¿no es cierto?, que fue detonante del golpe de septiembre y después del otro golpe en 25, yo creo que Alessandri no estaba en una política de este tipo, como la que tuvo que hacer Irigoyen en Argentina, y tampoco en el sentido de que yo no conozco el caso específico de cuál fue la intervención del ejército chileno en la represión del 2021. Yo tendría a pensar de que no la hubo. No hubo envío de tropas como la hubo en el año 1907. Ahí sí, aquí que se mandaron tropas, digamos. Y el tercer punto es la relación de la Federación Obrera de Magallanes con la Federación Obrera de Chile, con la FOCH, ¿no es cierto?, creada en 1909, después Recabarren la toma el año 12, y después esa federación se transforma en el Partido Comunista de Chile. Entonces, ahí también hay algo que investigar. Usted dijo, si no me equivoco, de que el Partido Demócrata tenía influencia en Magallanes, y yo creo que el Partido Socialista Obrero chileno también tenía. Y si no me equivoco, hay referencias en la estrategia de Recabarren, en el sentido de que los trabajadores de Magallanes formaban parte, digamos, de la Federación Obrera de Chile, y que habían contactos entre lo que pasaba en Magallanes, en Punta Arenas, y lo que pasaba en el norte. Entonces, eso habría que aclararlo un poco más, porque sí, en la historia de estos procesos, esta situación de Chile, que digamos, nada importante pasó en Santiago, todo pasaba en el norte o en el sur. Entonces eso tiene una importancia desde el punto de vista analítico muy fuerte. Son países muy grandes, o sea, para que ustedes tengan una idea, para ir de Arica a Punta Arenas son 6 horas de vuelo, o sea, muy lejos, ¿no es cierto?, y de Santiago al sur algo parecido. Entonces yo creo que eso es muy importante, en una época donde las comunicaciones eran muy difíciles, cómo se estructuraba esto. Y yo estoy casi seguro
de que había algo de eso, digamos, de comunicaciones entre los diferentes. Y el último punto es Santiago-Buenos Aires, o Federación Obrera de Chile, Partido Comunista y las organizaciones obreras argentinas. También había mucha relación. Cuando Recabarren lo toman preso y lo mandan a la cárcel y lo sueltan, se va a Buenos Aires. En Buenos Aires aprende muchas cosas, digamos, ideológicamente hablando. Entonces, ¿no será que hay articulaciones que no pasan necesariamente por lo que pasa en Punta Arenas, sino que por lo que pasa entre los focos de organización en los dos países que repercuten en el sur, pero que tienen una dimensión más podríamos decir, binacional o algo por el estilo? Eso es muy importante, es decir, que los anarquistas sí tuvieron un papel muy importante en articular. Por ejemplo, eso de la prensa central en el caso de Chile, así como en el caso de México, es decir, los periódicos, ¿no? Recabarren hizo, si no me equivoco, 16 periódicos en su vida. Entonces, ahí, ¿cómo jugó eso en Punta Arenas? La difusión de la prensa. Entonces, esos comentarios nomás, dentro de una lógica muy interesante que me parece fundamental, estudiar lo que pasaba en Punta Arenas, en Magallanes, etcétera, pero sí conectarlo con una problemática mayor, en el sentido de que en la estrategia por lo menos del movimiento obrero en Chile, lo periférico era central. Era central. O sea, no era para nada periférico. Y Alessandri eso lo entendió muy bien. La mitad de la campaña electoral de Alessandri el año 20 la hizo en el norte, ¿no es cierto? Y después, digamos, después la historia se puso más complicada. Quizás un último punto, y perdonen la extensión del comentario, este problema de lo marginal políticamente de Magallanes. Yo no estoy muy familiarizado con la historia institucional de Chile. No sé cuándo, por ejemplo, fue el primer intendente nombrado por Santiago en Magallanes. No sé cuándo Chile llevó las instituciones chilenas a Magallanes, pero me parece que eso es central, porque tiene que haber habido una articulación de los servicios públicos allá. Todo el aparato, Chile en esos años tenía un aparato institucional muy desarrollado. Teníamos registro civil, tribunales laborales, todo el aparato institucional estaba ahí. Por ejemplo, ¿cuál era la representación parlamentaria en el Congreso Nacional de diputados del sur? Ese tipo de cosas son las que a mí no me queda claro. Es un punto de información más que un comentario. Es decir, cómo se articuló la institucionalidad chilena con esos lugares tan lejanos, ¿no? ¿Juntamos más o una por una? Sí, hay más preguntas. Sumamos más. Pues si quieres contestar por ahora, Ernesto, y luego vamos sumando. Sí, sí, luego sumamos. ¿Quién? Acá. ¿Hay otra? Sí. Sí, perdón. Esperar. Sí, esperar. No, si quieres contestar esta y ya luego sumamos otra. Bueno, sí, esta idea de que es marginal o no en Chile es muy interesante, ¿no? Está claro que las minas del norte también están muy lejos del centro, ¿no? Pero tienen una marcada centralidad política y sobre todo económica. Están alejados del centro, pero la temperatura política del norte es mucho más alta que la del sur, ¿no? El sur yo creo que está peor comunicado que el norte, pero me parece que también es menos relevante en términos de temperatura política. Es decir, lo que ocurre en el sur genera mucho menos interés que lo que puede pasar con las mancomunales o con los trabajadores organizados del norte, donde allí se advierte que puede haber efectivamente alguna conflictividad. Recabarren pasó por Magallanes, creo que vivió en el 12, 13, estuvo mucho tiempo ahí, colaboró en la organización. Pero entiendo yo que en buena medida la vida de la FOM fue bastante independiente de la FOCH. Es
Sí, creo que no formaba parte de la Federación Obrera Chilena, ahora no lo puedo recordar completamente, pero creo que se mantuvo autónoma. Tiene vínculos con Santiago, pero entiendo yo que se mantuvo bastante autónoma. En todo caso, los vínculos de la FOM con Santiago son mucho mayores que los que tiene la Federación de Río Gallegos con Buenos Aires, que son muy menores, muy menores. De hecho, en buena medida, uno puede pensar que hay algo en el perfil socioeconómico o socioétnico de los trabajadores fusilados en 1921-22 que ayuda a entender su escasa y tardía inclusión en el martirologio obrero argentino. La llamada Semana Trágica de Buenos Aires de enero del 19 es central en la historia de del movimiento obrero. Ahora, lo que ocurrió en Patagonia, no. Y esto en buena medida se debe a que los que murieron eran en general peones, analfabetos, chilenos, sin mayores vínculos políticos, ¿no? Digamos, tipos que no tenían familias que pudieran escribirle cartas de lectores a la prensa anarquista, que pudieran presentar un reclamo de amparo. Se calcula que hay un único afiliado al Partido Socialista que murió en Santa Cruz, uno entre 700. ¿Sí? Entonces, esa debilidad de conexiones entre Buenos Aires y Río Gallegos creo que es lo que ayuda a entender la debilidad de la memoria obrera sobre el episodio. Sobre la cuestión más institucional del régimen político que me preguntaba, en Magallanes no se eligen diputados. Es un territorio nacional, al igual que del lado argentino, no hay representación parlamentaria. Funciona como un territorio nacional y, por lo tanto, la vida política es bastante más, es más local, pero está menos mediada por las identidades partidarias, a diferencia de lo que ocurre en el norte o en el Valle Central. Y por último, señalar que la represión que ocurre en 1920 se realiza toda cuando Sanfuentes es presidente todavía, y de hecho hay que entenderla en el contexto de la elección presidencial, ¿no? En un marco de profunda preocupación por la posibilidad de que Alessandri triunfe, se desata explícitamente, de manera programada, una ola de miedo, ¿no? La llamada Guerra de Don Ladislao, la supuesta movilización de tropas peruanas a la frontera. En función de esto se movilizan tropas chilenas hacia el norte. Hay una ola muy fuerte de una campaña nacionalista y xenófoba que deriva en asaltos a la Federación Estudiantil Chilena, asaltos a locales gremiales. Y en ese contexto, creo que esto es junio, julio de 1920, es cuando se produce la represión en Magallanes, donde no participan tropas del ejército, sí participa el propio gobernador disfrazado, participan miembros policiales, figuras ligadas a los empresarios, donde queman la sede de la FOM y el cine teatro. Me quedé pensando con la cuestión de qué es periférico y qué es central, ¿no? Y si no podemos pensar a Chile por entonces como una unión de distintas periferias, ¿no? O de distintos centros a la vez, ¿no? Gracias, Ernesto. Mi nombre es Yanira. Doctor, lo felicito. De las cosas con las que me quedo, me ha parecido muy interesante el tratamiento de su frontera. Una frontera móvil, que usted no es una frontera férrea, a mí me lo parece, me deja mucho, y es una frontera con la cual usted va estableciendo el diálogo de una historia política social. Y hay mucha profundidad en ello, me parece muy interesante. Pero fíjese usted que de alguna manera ha respondido parte de
de la pregunta. Cuando usted habla de la radicalización obrera dentro de un contexto de expansión de capitalismo mundial, refiere dos palabras específicas que sí me llaman mucho la atención. Usted habla de despoblamiento y de etnocidio. La pregunta es si de alguna manera usted profundizó más en esto, y en el sentido también la pregunta si cuando hablamos de despoblamiento, en este momento hubo algún tipo de diáspora en estos trabajadores, estos empleados, estos trabajadores, y si cuando usted utiliza la palabra etnocidio está utilizándola con la idea de que es una política de exterminio establecida, como nosotros lo manejamos en algunos trabajos, ¿no? Y entonces, yo no sé si esto es una propuesta que va de 1920, si estamos hablando de Magallanes, y cuando usted habla de la Patagonia trágica de 1921, está usted refiriéndose exactamente con estos mismos criterios. Y si usted profundizó en esto, que se me hace muy interesante, y pues, las fuentes o cómo lo trato, brevemente. Muchas gracias y lo felicito. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Gracias por su conferencia, de verdad. Mi pregunta sería que ¿cuál sería verdaderamente la ideología política de estas organizaciones obreras? Porque usted nos hablaba sobre una distancia entre la clase trabajadora y la clase empresarial, lo que las hizo considerarse clases opuestas. Y por una parte, ellos tienen estas como características anarquistas, pero por otra tienen esta parte como medio política conciliadora. Entonces, realmente, ¿dónde sí coinciden ellos con la clase empresarial? Esa sería. Si quieres, Ernesto. Ok, bueno. Con respecto a la primera pregunta, lo que yo señalé es que entre 1870 y 1900 más o menos hay efectivamente en este área de la Patagonia Austral un proceso de despoblamiento, de repoblamiento también, pero aquí me interesaba especialmente señalar un proceso de despoblamiento y de etnocidio, que se descarga esencialmente sobre pueblos que eran nómades, ¿no? Los que habitaban en los canales de Tierra del Fuego, sobre algunos grupos de onas, pero también sobre algunos grupos de tehuelches. La política de exterminio es literal, ¿sí? Hay latifundistas que pagan contra entrega de orejas. ¿Sí? O sea, no hay metáforas allí, ¿no? Es una política que está orientada a liberar a las estancias de población originaria. Es eso, no hay voluntad de reconvertirlos en trabajadores de esas estancias. Por diversas razones, entre ellas las resistencias de los propios indígenas a adoptar un modo de vida sedentario, no comunal y asalariado, ¿no? Entonces, lo que hay efectivamente allí es un proceso de etnocidio, ¿no? Que concluya que desaparezcan las comunidades como tales y poco tiempo después desaparezcan las lenguas en las cuales se expresaban estos sujetos, ¿no? Ahora, este proceso me parece que hacia 1900 ya está terminado, ya está, es trágicamente exitoso, por así decir, y lo que comienza a partir de entonces es un proceso de
de repoblamiento con sujetos que vienen de distintas partes del planeta, ¿sí? Pero ese ya es otro, ¿no? Pero digamos, es un proceso que se diferencia de otras ocupaciones de territorio en la cual había población indígena. Este proceso se caracteriza por el exterminio de la población, a diferencia de aquellos otros en los cuales a la victoria militar le seguía después su incorporación como mano de obra. Con respecto a la segunda pregunta acerca de, bueno, ¿cómo los clasificamos a estos tipos? ¿No? ¿Cómo hacemos para clasificarlos si simultáneamente reclaman el fin de la sociedad salarial y por otro lado critican a quienes manchan el sagrado nombre de la patria? Me parece que quizás no es una buena entrada a la ideología, preguntarse por la ideología, y quizás lo que tenemos que hacer es interrogarlos como actores políticos, no como actores guiados por principios, sino como actores guiados por la decisión de salvaguardar intereses. Y si los miramos de esa manera, uno puede entender mejor los vaivenes de las alianzas políticas que establecieron. Uno puede entender mejor por qué en determinado momento encuentran como posible o deseable el vínculo con algunos partidos políticos o la colaboración con la justicia. Y en otros momentos entienden que esto no tiene ninguna utilidad, ¿no? Entonces me parece que en lugar de seguirles la pista por el lado ideológico, conviene ir viéndolos como actores políticos, en un lugar en el cual no hay otra forma de hacer política, porque no hay política formal autorizada, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que ayuda a entender por qué hay momentos en los cuales pueden coincidir prácticas reformistas con discursos que son explícitamente anticapitalistas. No, estudiarlos menos como ellos se presentaban que como nosotros los consideramos. ¿No? Pues todos los sujetos políticos tienden a presentarse a sí mismos como coherentes en el tiempo, ¿no? Pero la coherencia no es una de las virtudes humanas, ya lo sabemos, entonces menos de la política humana. Entonces me parece que si hacemos el esfuerzo de no estudiarlos en los términos en los que ellos se autopresentan en las fuentes, aparece esta riqueza de posiciones. ¿Más preguntas, dudas? Gracias. Bueno, a mí, Ernesto, hay algo que me llama la atención, sobre todo en los dos documentos que mostraste, en un momento en el que estás señalando que hay una transición de un régimen o transiciones paralelas de regímenes oligárquicos a regímenes más integradores, ¿no? No le vamos a llamar democrático, pero más integradores. Y por otro lado, estás hablando de esta posición de los trabajadores en las que dijiste, parecen sindicatos amarillos. Y a mí en realidad me parece un discurso que viene más del siglo XIX que inserto en el XX. Entonces, ¿de qué manera estos grupos a los que tú dices, bueno, no pasaron por un proceso tradicional de las mutualidades y luego en una, digamos, tránsito más tradicional de lo que debe ser el proceso del sindicalismo correcto y bien pensado o bien llevado, de acuerdo a nuestra tradición historiográfica pura y justa, no me parece un discurso tan distinto de otros discursos de artesanos en ciudades centrales como la Ciudad de México. Pienso en culturas políticas de los trabajadores, perdón Florencia que me meta, pero en culturas políticas de los trabajadores que negocian con este tipo de discurso para conseguir, porque lo han conseguido tradicionalmente, derechos, reivindicaciones, garantías, pero que por alguna razón la transformación no le está dando este discurso, sino el Estado
o las autoridades. Si este discurso es un discurso que viene del siglo XIX, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está la novedad del movimiento en términos discursivos? ¿Cuál sería? Antes me tomo el micrófono únicamente para hacer una pregunta complementaria a lo que estaba diciendo ahora María Dolores. A mí me llama la atención también, como, bueno, frente a este tipo de reivindicaciones, ¿cómo se puede caracterizar la organización interna de estas federaciones? Y hay algunas, bueno, me imagino que debe haber muchas diferencias con otro tipo de organizaciones contemporáneas en otros lados que no puedas llamar tu periferia, sino en lugares centrales. ¿Cuáles son, cómo se puede caracterizar esa organización interna de estas organizaciones? Y que uno llevaría a pensar, pues, por lo que ocurre después, que tienen algún tipo de, no son liderazgos fuertes, o cómo son los tipos de liderazgos que hay dentro de estas organizaciones. Y le paso la palabra a la siguiente pregunta. Hola, bueno, a mí también, bueno, yo no soy muy conocedor de la historia argentina, ni de la región que analizamos en este momento, pero sí me saltan a relucir algunos aspectos, ¿no?, que podría puntualizar quizá. Por ejemplo, el hecho de que las sociedades que estamos analizando o las que se están analizando no son oriundas del lugar y que por la mayoría son inmigrantes precisamente europeos. Me parece que podría analizarse también ciertas ideas importadas en comparación con otras regiones de Argentina donde quizá no haya tanta inmigración. La otra sería justamente los conceptos, el concepto de anarquía y el concepto de democracia. Ya se estableció bien que el concepto de anarquía es una anarquía muy peculiar. En un momento dicen algo, en otro momento se contradicen y bueno, entonces ahí es donde yo sí consideraría como importante lo que estos grupos dicen de sí mismos, porque lo que me parece hace rato planteó es que deberíamos dejar de lado lo que ellos dicen y analizarlo como lo que fue. Pero lo que ellos están diciendo sobre sí mismos también nos está arrojando algo de sus pretensiones, me parece que sería importante. La última sería el concepto de democracia. Y bueno, por este lado también definir qué clase de democracia es de la que estamos hablando. Hace rato entré por error a una conferencia del doctor Stephen Haber en la otra sala y me pareció algo muy curioso que en este momento, o sea, en la actualidad, no nos clasifican como democracia, ni siquiera, por ejemplo, a México o a Argentina. El término que utilizó para denominarnos fue países semidemocráticos. Entonces, si ahorita somos países semidemocráticos, en ese momento valdría la pena especificar qué clase, ¿no?, qué clase de democracia. Se tiene la idea de democracia, pero específicamente cuál es esa democracia y qué relación tiene con estos trabajadores también específicos. Con la pregunta de María Dolores, yo creo que la novedad es menos histórica que historiográfica. ¿Sí? Para mí el chiste, ¿no?, es el insistir en la idea de que aquellos que han sido estudiados sistemáticamente como trabajadores tienen que ser estudiados también como ciudadanos, porque ellos explícitamente lo dicen, ¿no? Y me parece que muchos de los que han estudiado historia de los trabajadores han dejado de lado esta dimensión, ¿no? Esto que señalan aquí en la fuente, ¿no?, de nuestros derechos ciudadanos. Es una cosa que está escrita en 1921, pero no fue leída por los historiadores posteriores, mucho más preocupados por otra serie de preguntas en torno a las condiciones laborales, la constitución de una conciencia de clase, ¿no? Pero este horizonte cívico, diría Hernández Chávez, estaba presente y lo decían explícitamente.
pero le ha interesado menos a los historiadores. Entonces, me parece que la novedad no es que haya existido, la novedad es que los historiadores no lo hemos mirado. Me parece que así. Y a su vez los que hicieron historia política no tomaron en cuenta el dato de que estos que eran ciudadanos simultáneamente tenían una activa participación sindical, incluso exclusivamente sindical. Me parece que el chiste está en la confluencia de lo que yo llamo las dos tribus, ¿no? La de las huelgas y las de las elecciones. Sobre la organización interna, son de la más pura tradición anarquista. Son liderazgos removibles en asamblea, todas las decisiones relevantes se toman en asamblea, no hay autoridades, y esto en buena medida ayuda también a entender la debilidad de la resistencia a las maniobras. ¿Sí? Los contactos que tienen con el juez Viñas o con la prensa como el diario El Magallanes son contactos personales de la dirigencia sindical, que son además los pocos alfabetizados de la región, ¿no? Pero en términos de organización son bastante básicos y responden a este modelo de democracia sindical del anarquismo, ¿no? De la mínima organización posible del gobierno político del sindicato, no de las posesiones que tiene el sindicato. Sobre el vínculo entre migraciones, inmigrantes e ideas, es cierto que hay muchos europeos entre los trabajadores del sur de Chile, del sur de Argentina, pero la mayoría son chilenos. ¿Sí? La mayor parte son migrantes de esta isla de Chiloé, la mayor parte son analfabetos. Entonces, yo no le daría mucho hincapié a la posible influencia por una cultura como la anarquista, que es muy letrada, ¿no? Muy libresca, muy enciclopedista, ¿no? Yo pensaría en otras formas de cultura política de transmisión más oral, antes que en una influencia directa de ideas provenientes del mundo europeo o del mundo urbano. Cuando yo respondí que quizás sea más útil dejar de prestar atención a lo que ellos decían, no quise decir que la autoimagen es irrelevante, ¿no? Lo que yo digo es que la autoimagen no tiene por qué ser la herramienta analítica que nosotros tomemos. La autoimagen de ellos es un dato y se puede historiar porque además es cambiante naturalmente. Lo que yo digo es que la autoimagen no tiene por qué ser una categoría de quien analiza la historia de los trabajadores. ¿Sí? No tenemos por qué compartirlo como un supuesto. La autoimagen no es ni verdadera ni falsa. Es la forma en la que ellos se imaginaban en el mundo. ¿Sí? Uno puede señalar qué tan cercano o distante estaba respecto de la realidad, entre doble comillas, objetiva, pero no es ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Es efectivamente percibida como tal por los sujetos o no. Entonces ahí es eso lo que quise decir, no que no es relevante, sino que no necesariamente tiene valor como herramienta, ¿no? Como metodología. ¿Sobre qué significa democracia? Me parece que podemos darnos 2 años para debatirlo tranquilos. ¿Sí? Yo diría, podemos entrar en una división básica que es en torno a qué significaba democracia para los contemporáneos, qué significa para nosotros hoy. ¿No? Y está claro que esa es probable que para los para el decálogo que hoy le exigimos a la democracia, las de entonces fueran efectivamente no democracias, al menos. ¿Sí? Ahora, probablemente para los contemporáneos no había dudas de que aquello era una democracia. ¿No? Que las mujeres no votaran de ninguna manera les impedía percibir aquello como una democracia. Hoy sería inconcebible, ¿no? Hoy no sería posible definir una democracia si la mitad de la población no vota.
Quizás sería más útil pensarlo en términos de democratización, ¿no? Es decir, pensarlo como un proceso más que como una etapa, ¿no? Pensarlo como un camino antes que como una llegada. Y en ese sentido, un proceso de democratización implica principal, pero no exclusivamente, que la mayoría de la población participa de los procesos de toma de decisión más relevantes, o al menos de la definición y selección de las autoridades. Un régimen democrático es aquel en el que la mayoría está habilitada de facto y de jure para ejercer el proceso de selección de autoridades. Esta me parece una definición mínima de condiciones que son necesarias pero no suficientes para una democracia. Pero vuelvo a lo del principio. Sobre cómo definir una democracia, me parece que hay muchas maneras y lo que tenemos que evitar es el error de suponer viable o útil una definición no histórica. Gracias. No sé si hayan más preguntas, intervenciones. Si hay dos manos, Valeria. Bueno, buenas noches, Ernesto. Me encantó la presentación y me parece que hay un punto que quizás podría darle aún más fuerza a tu trabajo y quizás aquí los oyentes se lo pierden, es la reforma, volver a enunciar fuertemente los ecos de la reforma electoral, digamos, de la ley Sáenz Peña, ¿no? Digamos, Argentina pasó por un proceso que siempre, o que generalmente se vio historiográficamente como un cambio necesario para la continuidad del régimen, ¿no? Entonces la ampliación de los derechos políticos, y me parece que tu trabajo pone de relieve cómo ciertos trabajadores interpretaron eso que en el discurso político aparece como un derecho, el derecho de ciudadanía. Vos estoy convencida que lo podés decir mucho mejor que yo, que sos quien hizo el trabajo. Pero por el otro lado, me parece que también tu trabajo está en consonancia con algo que estamos repensando nuevamente en el campo de la historia social, que es el tema de las nociones de derechos y de lo justo de parte de aquellos que no están en la toma directa del poder, ¿sí? Sino que los trabajadores, las mujeres, y ahí aparece históricamente, digamos, trabajos, evidencias, que uno convierte, mejor dicho, documentos, papeles que convierten en evidencias, que tienen una riqueza que nos ponen en tela de juicio nociones previas, construidas historiográficamente. Y por último, yo te quería preguntar si vos has podido seguir alguna pista de efectivamente estos hombres que estaban integrando la Federación Obrera de Río Gallego, en este caso, ¿no? Digamos, un poquito más de quiénes eran estos hombres. Bueno, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta referente a si esto se puede explicar también desde el modo en el que afirmabas que había una baja en el comercio mercantil en esta zona. O sea, es decir, yo pienso que también, o sea, puede ir enfocado, o no sé si también se puede explicar de esta manera, o sea, cómo esta negociación con el centro de una ciudadanía que, como dices, tal vez la notaban un tanto difusa, porque a veces se decían obreros, otra vez pueblo, otras veces ciudadanos, o sea, era como la búsqueda de una ciudadanía por esta, pues no sé, deflación de la importancia de esta zona al ya no ser un punto económico mercantil tan importante, y empezaron a buscar dentro de estos discursos una forma de poder arraigarse a una ciudadanía que parecía lejana a ellos. O sea, lo pregunto desde la experiencia de estas personas, cómo incluirse dentro de esta coyuntura de elecciones presidenciales y pues de una baja comercial
dentro de este territorio, ¿no? No sé, yo lo entendí desde esta perspectiva, porque tal vez este vaivén de conceptos que ellos muestran, tal vez responda a pues esta lejanía que tenían, y como dices, hay tan poca ciudadanía, tan poca arraigada esta idea de ciudadanía, que pues en realidad la frontera era como una frontera difusa entre los chilenos y los argentinos, y también era como un medio pues de evidente relación entre estos dos pueblos que parecían prácticamente uno. No sé, es una duda que me surgió de todo esto. Bueno, efectivamente la reforma de 1912 promete a la población la democratización del régimen. La reforma electoral no amplía el universo de votantes. Lo que tiene de novedoso es declarar el carácter obligatorio del sufragio. De hecho, desde la década de 1820 el sufragio masculino es universal en la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que ocurre es que la gente con 2 dedos de frente no se acerca a votar los días de elecciones, porque son días de mucha violencia, de enfrentamientos. Los que votan, digamos, es un descubrimiento contraintuitivo, los que votan son los pobres, no los ricos. Los que votan son aquellos que son movilizados porque tienen alguna necesidad. La reforma efectivamente permite un nuevo equilibrio de fuerzas, ¿no? La reforma de alguna manera traduce mejor la estructura social del país. Y en este sentido es dable pensar que los trabajadores leyeron correctamente el contexto postelectoral, ¿no? Es decir, efectivamente leyeron la derrota de los conservadores y se dieron cuenta que el gobierno radical descansaba sobre alguna forma de consenso popular. Por lo tanto, los niveles de represión que se suponía posibles dentro del nuevo gobierno eran menores. La percepción era errada, pero era razonable que esperaran esto. En consecuencia, me parece que eso también nos recuerda una cosa que yo señalaba antes, que es que estos son actores políticos. Y como son actores políticos, están sometidos a los vaivenes de los contextos. Son tipos que están todo el tiempo midiendo, calculando cuándo conviene, cuándo efectivamente el discurso de la ciudadanía es lo que en ese momento resulta más convincente. En los momentos en los que esto no es así, cambian de discurso. Pero no por pensarlos maquiavélicos, sino porque esta es la forma de la política. ¿Sí? Nadie juega en política a perder. Entonces, me parece que efectivamente prestar atención a ese contexto reformista y al triunfo de los radicales es crucial, ¿no? Porque también nos invita a ver cuán fructíferos son los cruces entre historia social e historia política. ¿Sí? Percibir que los conflictos sociales, conflictos sindicales, también se producen en un tiempo que es político. El tiempo de las elecciones y el tiempo de los conflictos políticos no están desatados. O los contemporáneos no los viven como desatados, son aquellos que hacen distintas ramas de la historia los que así lo presentan. En ese sentido vuelvo a la última pregunta, ¿no? Acerca de cuáles son las condiciones económicas en las cuales se produce el recrudecimiento del enfrentamiento. Por un lado esta mirada un poco optimista de los trabajadores acerca de que el gobierno de Irigoyen será más sensible a sus demandas, pero esto se articula con una profunda crisis económica en esta región de la Patagonia, producto, por un lado, del funcionamiento del Canal de Panamá, que es un golpe fortísimo, pero también de otros eventos. En primer lugar, que el gobierno de Irigoyen decide reinstalar una aduana en la zona sur. Por lo tanto, los productos que se importaban en Santa Cruz, los bienes que se introducían en Ushuaia, en Tierra del Fuego,
o en Río Gallegos no pagaban impuestos, entre ellos los alimentos. Pero la política es descentralización aduanera, por lo tanto se vuelven a instalar. Esto hace que suban los costos de los productos de primera necesidad y consecuentemente también se eleven los precios de los bienes que se exportan desde esta región. Esto tampoco ayuda, pero sobre todo lo que complica a la región es el final de la Primera Guerra Mundial. Mientras duró la Primera Guerra, las exportaciones de lana se dispararon, porque la lana que se producía en los países que estaban en conflicto no tenía el volumen necesario y porque las demandas para la producción de uniformes y de ropa para la población civil estaba en escalada. Ahora, cuando terminó la guerra, la demanda cayó en picada y con la demanda cayó en picada también el precio. Por lo tanto, es para los grandes empresarios una especie de tormenta perfecta, donde se combinan las crisis económicas con un gobierno nacional que frunce el ceño y dice que va a investigar la cesión de tierras fiscales. Y simultáneamente se activa la organización sindical. Entonces, lo que encontramos ahí es efectivamente una superposición de crisis económica por caída de la tasa de ganancia, recesión, potenciación de la vida sindical y un corrimiento del gobierno respecto al alineamiento automático con los ganaderos. Esto es lo que ayuda a entender la radicalidad que tiene el conflicto. Y sobre si se le pueden seguir pistas a los líderes, el único líder que sobrevivió fue el gallego Soto, ¿no? El resto murió. Todos fueron asesinados. El único que sobrevivió fue un líder de apellido Soto, que en la asamblea en la cual habían decidido rendirse, él dijo que no estaba de acuerdo, se retiró, cruzó a Chile y vivió en Punta Arenas hasta la década del 60, pero es el único que sobrevivió de todos los dirigentes sindicales. Y el resto de los que sobrevivió, analfabetos, ¿no? De hecho, no, como decían, no hay mucha memoria directa sobre el episodio. Bueno, pues si hubiera otra pregunta, o de lo contrario, pues cerraríamos aquí agradeciendo a Ernesto por la conferencia y por esta oportunidad de estar con nosotros en el Seminario Permanente de Historia Social. Antes de pasar a nuestro vino de honor, porque esta es una conferencia, generalmente en las conferencias el seminario ofrece un vino de honor, quisiera anunciar nuestra próxima sesión. Acá está con nosotros la ponente de nuestra próxima sesión, la doctora Valeria Pita, de la Universidad de Buenos Aires, quien va a presentar el 7 de abril de 2014 una ponencia titulada de Trabajos, Demandas y Limosnas o los modos de vivir en la ciudad de Buenos Aires 1852-1880. Los esperamos a todos y de nuevo gracias Ernesto por esta oportunidad de conocer tu trabajo y de abundar un poco más en estos procesos que son de mucho interés para nosotros en el seminario. Gracias.